Bueno, quiero animarle, hermano, hermana, que pueda abrir su Biblia en Tito, capítulo 2, versículos 6 al 8. Este es un sermón que está principalmente orientado en la línea de lo que hemos venido estudiando con los jóvenes respecto de la identidad particularmente, que es lo que yo he abordado y los otros pastores, por supuesto, han ampliado muchísimo lo que hemos venido estudiando. Y una de las cosas que vimos ayer con los jóvenes es cómo nuestra vida como seres humanos, y particularmente entendiéndonos creyentes, hijos del Señor, es una vida que de una u otra manera influencia a otros. Nosotros no vivimos aislados de otras personas, siempre estamos en relación con las personas. Y de una u otra manera nosotros vamos a afectar a quienes están a nuestro lado, ya sea positiva o negativamente. ¿Recuerdan esos jóvenes? Entonces, es necesario seguir ahondando, seguir profundizando, y quiero pedirte que puedas tener frente a ti Tito, capítulo 2, versos 6 al 8, y dice así: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti, Dios, pero también de parte de ti. Y eso es una responsabilidad muy grande para aquellos que tú has llamado a predicar tu palabra. Señor, te pido, Dios, que nos guíes y que me guíes en especial en esta tarde a exponer el texto, ser fiel al texto, quedarme en el texto, Señor, y poder explicar lo que tú quieres hablarle a tus hijos en esta noche. Señor, tú has decidido que tu palabra perfecta sea explicada, predicada por hombres imperfectos, para que la gloria sea tuya y no de aquel que la expone. Y Señor, con mucha humildad, temor y temblor, Señor, queremos ir a tu palabra para que tú hables a nuestro corazón. Queremos acercarnos sedientos, necesitados de ti, Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón, porque necesitamos. Tú vienes a los que te necesitan, Señor. Los que están llenos esta tarde, Señor, no van a recibir porque no quieren de ti. Pero Dios, yo creo y oro para que tu pueblo y yo mismo seamos llenados de tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida, y es medicina, Señor, para nuestros huesos. Señor, gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo primero que vemos en el texto, en el verso 6, si usted lo tiene frente a usted, es un llamado que Pablo le hace a Tito, uno de sus discípulos. Tito es uno de los discípulos, ¿cierto?, del apóstol Pablo, y le está dando algunas instrucciones importantes de cómo ayudar o guiar a la iglesia en diferentes tópicos, en diferentes ámbitos, en diferentes rangos etarios. El apóstol Pablo instruye a Tito, como también lo hace con Timoteo. Cuando usted lee la carta se da cuenta cómo Pablo está tan preocupado, y en el buen sentido de la palabra, preocupado de la iglesia, que le está ayudando a aquellos que están a cargo de la iglesia a saber cómo cuidar la iglesia. ¿Y por qué es importante esta instrucción? Porque la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es un grupo de personas simplemente que se juntan asociativamente con un fin común. La iglesia no es solamente un conjunto de personas que se reúne a hacer ciertas cosas buenas para ellos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia fue comprada a precio de sangre. Para Dios es algo demasiado valioso. Demasiado valioso. Por lo tanto, no va a dejar al azar lo que significa el cuidado de su iglesia. Y es por eso que Pablo, sin duda, guiado por el Espíritu Santo, iluminado por el Espíritu Santo, da esta carta que hoy día es parte de la palabra inspirada de Dios para nosotros, y que ésta instruye a Tito, y que Tito le diga a los jóvenes cosas muy importantes. Los jóvenes estos días, incluyéndonos a nosotros, los que hemos podido predicar y escuchar, hemos recibido la palabra del Señor con valiosas instrucciones que Dios mismo ha dispuesto para su pueblo. La iglesia, vuelvo a repetir, no es cualquier cosa, y es por eso que Dios está llamando a la iglesia a que reflexione profundamente sobre lo que hemos estudiado. Y le dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes.
Y esto es importante porque Dios le está llamando y llamando particularmente a los jóvenes en este texto a que sean juiciosos en todo, que reflexionen muy bien cómo están llevando sus vidas. Y es un llamado importante. El propio Tito tenía que hacerse cargo de esta labor de llevar a los jóvenes a un nivel mayor en su crecimiento espiritual. Porque para Dios los jóvenes no son un agregado en la iglesia, son la iglesia. Son la iglesia de Cristo también. No los viejos solamente somos la iglesia de Cristo. Los jóvenes son la iglesia de Cristo. Los niños son la iglesia de Cristo. Y tienen el mismo valor porque fueron comprados con la misma sangre. Y es por eso que a Dios también le importa mucho lo que los jóvenes son y pueden llegar a ser. Y esta exhortación dice, como dice ahí, ¿cierto?, a que sean prudentes. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que entender que juventud no es igual a inmadurez. Mire lo que estoy diciendo. Juventud no necesariamente tiene que ser igual a inmadurez. Lo digo porque a veces hay una autopercepción de que yo soy joven. Y otro problema es que a veces los que somos viejos los miramos es que son jóvenes. ¿Han visto esa como actitud? Es que son jóvenes. Hermanos, no. Lo que la Biblia está diciendo es que los jóvenes son llamados a algo importante dentro de la iglesia, porque son la iglesia. Y deben tomar la responsabilidad, porque sí o sí, como lo aprendimos el día de ayer, ustedes sí o sí son influencia. Ustedes sí o sí van a afectar a la edad que tengan, positiva o negativamente, a las personas que están en su alrededor. Y Dios le está haciendo un llamado. Entonces, si usted recuerda 1 Timoteo 4:12, que es un ejemplo paralelo, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso quiere decir que los jóvenes deben también experimentar en sus vidas el ser guiados por el Espíritu Santo y ser autodisciplinados con la ayuda de Dios en sus vidas, porque son importantes influencias dentro del cuerpo de Cristo, pero también a una sociedad. Si les falta la virtud de la prudencia, las cosas que puedan hacer van a ser inútiles. Pablo está elevando el desafío para los jóvenes, incluso les está poniendo el desafío que tienen que ser personas que tengan un control de su temperamento, incluso de lo que hablan. Por eso el texto dice: exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Eso quiere decir que tienen que tener un control de su carácter, un control de su temperamento, y eso quiere decir que deben poner atención de lo que hablan. Vuelvo a repetir, el texto está desafiando a los jóvenes a que no conecten juventud con inmadurez. No tiene por qué ser lo mismo. Dios puede usar a hombres y mujeres muy jóvenes para su gloria. Y no tienen que llegar a viejos para que sean usados por Dios. Porque juventud no es igual a inmadurez. No lo creas tú, ni dejes que nadie lo diga. Por eso le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tú. Pero entonces hay una responsabilidad, hay un desafío para los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Pero de verdad. Sí, hartos jóvenes. Más de 100 jóvenes, imagínate. Una gran cosa hoy día. Una gran cosa. Eso quiere decir que, jóvenes, Dios está llamando, y esto va a ser aplicable para los viejos también, porque hay algunos viejos que nos comportamos inmaduramente. Pablo tiene en mente entonces el control del temperamento, el control de la lengua, el control de sus ambiciones, el control de sus codicias, especialmente de los apetitos carnales, compulsiones sexuales y cualquiera cosa que pueda arrastrarlo fuera de aquello que pudiéramos llamar prudencia. José en Egipto se mantuvo puro incluso cuando la esposa de Potifar, ¿cierto?, lo probó y lo tentó fuertemente, lo intentó seducir más de una vez. Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo que prefirió José? José prefirió estar preso en un calabozo
y mantener su conciencia libre, que estar libre de un calabozo y mantener su conciencia culpable. La más oscura de las cárceles, la más oscura de las mazmorras, jóvenes, es la prisión de la culpa. Y Dios quiere que los seres humanos, pegados a Él, caminemos sin culpa. Porque te amarra. No hay medicina humana realmente para sanar la culpa. Lo único que pudiera llegar a sanar la culpa es la obra de Cristo en la cruz y creer en ello. Pero eso no significa licencia para pecar. Dios nos está llamando a mucho más que eso. No significa que vamos a ser santurrones como que nunca pecamos, ¿cierto? Pero sí Dios quiere y les exhorta a que sean prudentes, dice el verso. Prudentes. José eligió ser un prisionero libre en lugar de un libre prisionero. No dejes que el pecado gobierne tu vida, porque serás esclavo del pecado. Y aquellos que son hijos de Dios y que conocen a Cristo fueron llamados a libertad y ser verdaderamente libres, verdaderamente libres. Y eso no significa caminar por la calle, significa poder amar a Dios y vivir para Dios libremente. Ese es el llamado. El profeta Daniel resolvió firmemente en su corazón no contaminarse también con la cultura, con el paganismo, y eso que también era un joven, Vuelvo a repetir, ser joven no es igual necesariamente a inmadurez. Pero no depende de otros, sino de cada uno, con la ayuda del Señor. Y es importante porque todos somos personas de influencia. Evidentemente hay personas que van a estar más expuestas a que sean observadas y van a tener un ámbito de acción un poco más influyente, pero todos de una u otra manera somos influyentes. Todos estamos en relación. Y es por eso que tenemos que aprender, y los jóvenes en particular, y los viejos también. Yo soy pastor hace 19 años, ordenado pastor hace 19 años, y he tenido que lidiar con mi propio carácter muchas veces. Y me doy cuenta cómo eso no es tan simple. ¿Es fácil controlar el carácter? No. Pero Dios no deja de llamarnos a eso. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Miren el paralelo que está haciendo el texto. Es más valioso, más grandioso aquel que puede controlar su carácter que aquel que conquista una ciudad. Y es por eso que el Señor está llamando a los jóvenes a tener una vida, en ese sentido, prudente. Y luego el texto, si usted mira el verso 7 de Tito capítulo 2, le habla ahora a Tito. Tito tiene un vínculo con la iglesia. Tito es el pastor de la iglesia. Tito tiene que ayudar a estos jóvenes y él, en el fondo, tiene que ser evidentemente un ejemplo también para ellos. Y dice el texto: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La mejor manera de predicar, evidentemente, tiene que ver con el correcto mensaje, pero también con la correcta vida. Ustedes conocen ese dicho. ¿Qué le pasaba al cura Gatica? Oye, ustedes saben bien los versículos. Muy bien. ¿Saben qué? Una de las características que la Biblia muestra de los falsos maestros es que dicen y no hacen. Por favor, acompáñenme en Mateo 23:3. ¿Qué es lo que? Mateo 23:3. Dice así: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no os hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y este texto está en el contexto de que describe a los falsos maestros. Un falso maestro es aquel que dice y no hace.
Y podemos transformarnos en personas que comunican correctamente el mensaje, pero no hacen lo que el mensaje dice. Y eso es lo que el Señor quiere que corrijamos todos en nuestra vida. Se lo dice a los padres, papás. Nosotros cuando corregimos a nuestros hijos, tenemos que hacer lo mismo que le estamos pidiendo corregir. Si yo a mi hijo le digo, pide perdón, los papás tienen que pedir perdón. Si el papá le dice, hijo, lee tu Biblia, ¿qué debe hacer el papá? Leer su Biblia. Si el padre le dice a un hijo, ora, hijo, y ora mucho, ¿qué tiene que hacer el papá? Mucho. Porque si no lo hacemos, nos transformamos exactamente en lo que la Biblia denuncia de los falsos maestros. Los falsos maestros dicen y no hacen. ¡Wow! Es grave entonces. No es menor. Los cristianos entonces tenemos que hacer lo que decimos que debemos hacer. Y eso es congruencia. Y es lo que el Señor está llamando, porque somos influencia, somos ejemplo para otras personas. Decir y no hacer se llama en la Biblia hipocresía. Todos necesitamos, por lo tanto, reflexionar en eso. Pero al mismo tiempo, hermanos, todos necesitamos ejemplos a seguir. Todos de una u otra manera necesitamos personas a quien imitar. En diferentes edades, en diferentes etapas de nuestras vidas, siempre hay alguien que es un referente para nosotros. Siempre hay alguien que está más adelante que nosotros en su vida espiritual. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque hay hombres y mujeres que son buenos ejemplos para nosotros. Y oremos por ellos. Y oremos por nosotros, para que nosotros podamos ser buenos ejemplos para otros. Oremos por los padres de esta iglesia y de todas las iglesias, para que sean buenos ejemplos para sus hijos. Y oremos por los jóvenes de las iglesias, para que ellos sean ejemplos de otros jóvenes. Es muy importante, porque nuestra vida refleja nuestra fe. Nuestra vida refleja a Cristo el Señor. Nuestra vida refleja nuestra teología, lo que creemos. Todos necesitamos entonces modelos a seguir, porque ellos nos dan dirección, los buenos modelos nos dan aliento, generan inspiración, proponen desafíos para nuestras vidas, lo cual es muy bueno, todos sabemos, y yo creo que en esto no hay contradicción aquí, todos sabemos que el mejor ejemplo es Cristo, ¿cierto? No hay problema con eso, ¿cierto? Pero el Señor Jesús caminó con nosotros, entre nosotros, vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad, pero Él se fue al cielo. Está hoy día sentado ¿dónde? A la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y qué ejemplos tenemos físicos para observar nosotros? Otros hombres y mujeres creyentes a nuestro lado. Y el ejemplo bíblico es claro. Acompáñeme a 1 Corintios 11:1. Aquí el apóstol Pablo se propone como ejemplo para la iglesia. Y no lo dice de orgulloso, sino con humildad. Y 1 Corintios 11:1 dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, estar validando lo importante que es ser ejemplo y lo importante que es ser buenos ejemplos. Nuestra identidad en Cristo, que hemos venido estudiando desde el lunes, nos va a llevar a entender realmente quiénes somos, pero también cómo tenemos que vivir. Y cuando entendemos bien y vivimos como la Biblia dice, vamos a ser ejemplo de otros. Pablo decía, el ejemplo máximo es Cristo, y es por eso que Pablo trataba de imitar a Cristo. Y ahora le dice a la iglesia, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero luego en 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes. Se lo dice a Tito en el texto que iniciamos leyendo el día de hoy, Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Pregunto, ¿es importante entonces ser buenos ejemplos? Sí, es muy importante. Muy importante. ¿Saben por qué? Porque necesitamos modelos vivos. Modelos vivos. Realmente necesitamos líderes que no solo prediquen a los oídos, sino que le prediquen a nuestros ojos. Hay muchos que pueden predicarnos a nuestros oídos,
pero necesitamos personas que también nos prediquen a nuestros ojos. Porque el mundo está aburrido de los discursos. Quieren ver. Y necesitamos un ejército de jóvenes santos que se parezcan a Cristo. No curas gaticas. ¿Que predican? ¿No? Que hablen la sana doctrina, y eso es muy bueno, que hablen la sana doctrina, pero que demuestren la verdad sana que están predicando. Que enseñen y den ejemplo verbal y visual, que siempre es la mejor combinación. Esa combinación es la que necesita ver este mundo. ¿Por qué el mundo no está viniendo a la iglesia necesariamente? Porque se aburrieron de los discursos. Quieren ver lo que los discursos proclaman. Y la iglesia está llamada a hacer eso. Porque ¿quién es la luz del mundo? Nosotros. Él es la luz de la aurora que vino a los que estábamos en tinieblas en el valle de la sombra y de la muerte. Evidentemente Cristo es la aurora que vino a resplandecer en nuestros corazones. Pero la luz del mundo hoy día no es Cristo, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la sal de este mundo? Nosotros. Entonces, el sermón nos está desafiando esta noche, la palabra del Señor nos está desafiando a reflexionar lo importante que es que nuestra vida sea congruente con lo que estamos predicando y aprendiendo. No es menor lo que estamos llamados a hacer. Y entre nosotros, es verdad que eso no es fácil. Todos luchamos con nuestra carne. ¿Hay algún enojón aquí? Y no quiero decir otras cosas porque, Fíjense que lo que Pablo estaba llamando a Tito en el texto que estamos estudiando, lo que Pablo está llamando a Tito en este texto, y también lo hace con Timoteo en 1 Timoteo, es a generar una impresión indeleble en otras vidas, a generar un legado, una marca en otras vidas. De hecho, la palabra que se utiliza en el texto de Tito 2:7 es la palabra tipos, que es de donde surge nuestra palabra tipografía. Por lo tanto, lo que está diciendo el texto es exactamente algo similar a lo que hacían las antiguas máquinas de escribir. ¿Se acuerdan, hermanos, que antes había unas máquinas de escribir? Hoy no existe eso, hoy todo es de tinta. Pero los de mi época, ¿se acuerdan, no? Que había que hacer así, y eso se movía un bracito, y el bracito golpeaba una tipografía en una cinta con tinta, y la tinta quedaba marcada en el papel. Lo que el texto está proponiendo es que nosotros somos una tipografía que de una u otra manera se está marcando en la vida de otras personas. ¿Y saben lo precioso que sería? Es que esa tipografía, cuando marque a otra persona, deje la imagen de Cristo en ella. Que cuando un padre y una madre golpeen tipográficamente el alma de sus hijos, dejen a Cristo en el alma de sus hijos. Porque lo que vamos a ver es lo que el Señor persigue, que sus hijos sean transformados a la imagen y semejanza de Jesús. Ese es el llamado de la iglesia. No solo a juntarnos y pasarlo muy bien, lo cual hay que hacerlo, lo necesitamos. Hay que alentarnos, animarnos unos a otros. ¿Para qué? Para salir y marcar la imagen de Cristo en otras personas. No solo con el mensaje correcto, sino con el ejemplo correcto. Les vuelvo a repetir, la gente está aburrida de discursos. No quiere más políticos. ¿Cierto? ¿Usted le cree a los políticos? Cuesta, ¿cierto? Le salió del alma. ¿Sabían ustedes que las encuestas en Chile sobre confiabilidad en la iglesia ha seguido cayendo año a año? La tasa de la creencia en los evangélicos y en los católicos ha caído 6 puntos en 5 años. En el caso de los evangélicos, solamente
15 a 16 personas le creen a un evangélico cuando le habla. De 100 personas, solo 15 van a creer, estadísticamente hablando. Porque lamentablemente hemos sido curas gaticas. Pero con esta generación no tiene que pasar así. Porque ser joven no es igual a ser inmaduro. ¿Ven el desafío que tienen jóvenes? Y no solo los jóvenes, los que no somos tanto también. ¿Ven? Porque de la misma forma como la tipografía de Cristo puede marcarse, los errores tipográficos también se pueden marcar. Y Dios nos está llamando a algo muchísimo mejor. La imagen distorsionada de lo que es Cristo y lo que es el Evangelio, nosotros como la Iglesia del Señor somos llamados a corregir esa mala tipografía. La gente está pensando mal del cristianismo, la gente está pensando mal de los cristianos, la gente está en contra, no le cree a los cristianos hoy día, pero ¿quiénes son llamados a corregir ese error? Somos nosotros mismos, siendo ejemplo. Y aquí creo, y para ir cerrando la enseñanza, hay dos verdades que deben ser contrastadas y destacadas aquí. Lo primero, que aquel que va a ser un modelo, debe ser un modelo de buenas obras. Fíjense el verso 7, volvamos al texto. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, la vida del líder es la vida de su liderazgo. Enseña no solo con palabras, sino sobre todo con ese ejemplo. Eso es lo que el texto vuelve y repite una y otra vez. ¿Y por qué el texto repite las mismas ideas? Porque está haciendo un gran énfasis. Usted probablemente lo sabe, pero por si acaso, en los lenguajes originales de la Biblia no existen los superlativos. Como muy, súper, eso no existe en los lenguajes originales. Para poder hacer un énfasis, por ejemplo en el hebreo, se repite varias veces. Por eso se dice que Dios es santo, 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 3 veces santo. Y eso es como decir, súper santo. Pero cuando Dios repite una idea una y otra vez en el texto es porque está haciendo un gran énfasis. Y ese es el llamado. La vida nuestra va a dejar entonces esa marca. Usted y yo sabemos que nuestras obras no tienen que ver con nuestra salvación, amén. Evidentemente, pero son el resultado de ella. Las buenas obras no causan nuestra salvación, pero las buenas obras son el resultado de una salvación verdadera. Porque el árbol se conoce por sus frutos. Y ese es el énfasis que el texto dice. Y a eso hemos sido llamados. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es un llamado definitivo a una vida diferente. Pero también el líder o la persona que va a ser un modelo debe ser un estándar de la enseñanza correcta de la palabra del Señor. Fíjense lo que el texto, verso 7, nos dice. 1, en cuanto a la enseñanza, debe ser una enseñanza que muestre integridad. O sea, el contenido tiene que ser el correcto. La palabra integridad en este texto significa incorruptible, que no está manchado, que no se degrada, es congruente con lo original que el autor propuso. O sea, la enseñanza nuestra no tiene que ser nuestra, sino la enseñanza de Cristo, transmitida. Nosotros no tenemos que dar nuestras opiniones. Nosotros no le entregamos a nuestra sociedad nuestros gustos, nuestras preferencias. Nosotros les entregamos los gustos del Señor, las preferencias del Señor, las verdades del Señor. Eso es lo primero que tenemos que recordarnos siempre, porque estamos delante de Dios y de parte de Dios. Pero también el método correcto. Fíjense, dice en la enseñanza mostrando, la Biblia en el verso 7 dice seriedad en la Reina Valera. No significa que voy a predicar así. Póngase serio, hermano. No se refiere a esa idea de no reírnos. Porque podemos reírnos, ¿no? ¿Es pecado reírse? No, pero cuidado. Hay límites también, ¿no? Pero la palabra en este caso, en el contexto, no se refiere a esa idea de seriedad, sino a respetabilidad o dignidad.
entendiendo lo precioso y valioso que es lo que estamos haciendo, no menospreciándolo en ningún sentido. La labor más importante que cualquier cristiano tiene en el mundo es comunicar el Evangelio fielmente a otras personas, con el mensaje fiel de lo que el Señor ha dicho. Somos parlantes, voces parlantes y ejemplos de ese mensaje. Ese es el privilegio más grande que alguien puede tener. Porque ¿qué otro privilegio más grande realmente piensas que pudieras tener en este mundo que representar al Dios vivo? ¿Qué otra gloria más grande pudieras llegar a recibir que alguien te vea y vea algunos aspectos de tu propio Señor? ¿Cuál era la gloria de Cristo? Que cuando lo vieran a Él, ¿vieran a quién? ¿Qué privilegio podemos llegar a tener en un sentido, por supuesto, más limitado? Es que cuando nos vean a nosotros, vean algo del carácter de ¿quién? De Cristo. Qué precioso. Pero también el texto nos dice, en el verso 8, que debemos utilizar el instrumento correcto, palabra sana e irreprochable. El púlpito, la enseñanza, el lugar de nuestra casa, el lugar de devocional de nuestra casa, donde estamos con nuestras familias y leemos la palabra, tiene que ser un lugar donde de verdad nosotros invoquemos el nombre del Señor. No vamos a estar ahí en el mismo lugar donde invocamos el nombre del Señor, después riéndonos y hablando sandeces. El centro de nuestro hogar, en el living de nuestra casa, en nuestra habitación, ahí tiene que estar siempre el Señor en el centro. Y por último, el propósito correcto. ¿Cuál es el propósito de todo esto? De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. La descripción de Pablo en este texto advierte de que los críticos del cristianismo deben ser tapados en su boca, no con bozales, sino con ejemplos correctos. Que no tengan nada que decir. Que no tengan nada que decir. Y esa es la razón y la insistencia que Pablo le está dando. Partió hablándole a los jóvenes, pero después hace generalmente un llamado a la iglesia completa. ¿Cómo le podremos tapar la boca a esta generación que molesta a los cristianos, critica a los cristianos, cuestiona a los cristianos? Siendo el ejemplo de Cristo que tenemos que ser. Y esa es la razón de la insistencia. Y por favor, terminamos con esto. Vamos a 1 Timoteo 4:12. Por favor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Lo que le está diciendo entonces Pablo a este joven Timoteo es que tenga una gran convicción en su corazón, que a pesar o incluso a la edad que él tiene, pueda ser un modelo de madurez cristiana. Yo quiero animarte, particularmente le quiero hablar a los jóvenes, a que no desprecies o menosprecies el llamado que el Señor Jesús te está haciendo. Vuelvo a repetir, y quiero que, si hay una frase que me gustaría que recordaras, es que juventud no es igual necesariamente a inmadurez. Quizás alguna vez has sentido las bajas expectativas que otras personas pueden tener de ti. Quizás alguien dijo, lo sabía que iba a pasar. Si es joven. Quizás alguno recibió eso. No sé si lo has sentido alguna vez, quizás no, quizás sí. Quizás has sentido ese peso de la baja expectativa. Quizás no tuviste un entorno que te animó mucho tampoco, ¿no? Pudiera ser. No todos los papás aprendemos a hacer bien las cosas. Muchos papás nos equivocamos. Yo me he equivocado muchas veces. Y he tenido que pedirle perdón a mis hijos.
Pero hay un Dios que sí tiene grandes expectativas de ti. Y Él es el que te está llamando. No es el pastor el que te llama. No es la iglesia la que te llama. Es Dios quien te está llamando. A que no tengas en poco tu juventud. Porque Pablo se lo dijo a Timoteo. Pero ¿quién inspiró esa palabra? Dios. Dios te está diciendo, no tengas en poco tu juventud. Entonces sé ejemplo. Palabra. Sé ejemplo en conducta. Sé ejemplo en amor. Sé ejemplo en espíritu, en fe y en pureza. Porque Dios va a usar tu vida. Mucho mejor que los viejos. Mucho mejor que nosotros los viejos. Dios puede usar tu vida. ¿Se sienten desafiados? ¿Quieren tomar ese desafío? ¿Y los viejos también? Porque no es tarde para nosotros los viejos. Dios puede usar nuestras vidas. Amén. Que el Señor hable de nuestro corazón y confirme esta palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche, porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Y a pesar de lo imperfecto que el predicador es, tú, Señor, hablas mucho más ampliamente y profundamente de lo que yo pudiera llegar a ser. Mis palabras son muchas veces torpes, pero tú, por medio de tu espíritu, hablas al corazón, incluso trayendo convicción para arrepentimiento, Dios. Porque quizás hay algunos aquí que no han aprovechado ese llamado, pero hoy tú, Dios, les estás hablando al corazón. Incluso a los viejos, que quizás han desperdiciado el tiempo y no han apreciado el llamado de ser ejemplo para otros, santificando sus vidas, y no solo hablando correctamente, sino viviendo correctamente. Señor, por eso si tú hoy día estás trayendo convicción al corazón de tus hijos en esta noche, en este lugar, yo te ruego, Dios, que tú les convenzas de la necesidad de arrepentirse. Si en esta noche hay alguien que Dios le ha confirmado eso y le está hablando a su corazón, que debe hacer cambios profundos, no importa tu edad, yo te animo a que puedas venir aquí adelante para que oremos juntos. Yo no quiero orar por ti, quiero orar contigo, para que el Señor renueve tus fuerzas, renueve tu convicción, renueve tu alma para un compromiso más profundo y más determinante, más radical, Señor. Señor, habla a tu iglesia, porque tu iglesia lo necesita, pero este mundo lo necesita. Necesita una iglesia santa que ilumine, que sale de la tierra, Señor. Muchos de nosotros los viejos hemos fallado también en eso. Y te pido que nos convenzas de lo importante que es arrepentirnos. Que confesemos nuestros pecados, porque cuando confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, pero también para limpiarnos de toda maldad. Señor, te damos gracias. Te alabamos, Señor, en esta noche. Oremos juntos. Si gustas, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, los que están aquí al frente pueden orar. Señor Jesús, en esta tarde hemos escuchado tu voz. Te damos gracias porque no nos dejas solos, sumidos en nuestros pensamientos, sino que hablas a nuestro corazón y nos convences de pecado, de justicia, de juicio, pero también de tu evangelio, de la gracia que hay en Cristo para aquellos que se arrepienten. Señor, renueva nuestras fuerzas, santifica nuestras almas, porque queremos brillar en este mundo, no para nuestro ego, sino para que tu nombre sea exaltado. Vivifica nuestras almas, Señor, y ayúdanos a la santidad. Ayúdanos, Señor, a relacionarnos con la sociedad
amar a las personas y predicarles tu evangelio. Pero también, Señor, ayúdanos a ser ejemplo dentro de nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros vecinos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús.